Buenas tardes. Soy terrible. Soy libre. Bueno, hola libre. Soy Donna. Hola, a todos. Una disculpa, vengo viajando y acabo de llegar a destino. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ya estamos desesperados por iniciar esta sesión que es para cerrar nuestra materia. Y el día de hoy, pues vamos a iniciar con algunos elementos que tiene que ver con en los últimos temas que vamos a trabajar sobre la estadística cuantitativa. Bien, pues vamos a iniciar con el tema de asociaciones, correlaciones y regresión múltiple y multivariable, que es lo que estamos viendo ya para cerrar los últimos temas que tenemos con ustedes. Y antes de iniciar, pues me gustaría escucharlos, cómo están, cómo les ha ido en esta semana. Yo sé que ya están desesperados por irse de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, Ok, fuerte y claro. fuerte y claro. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están ya preparando las maletas y ya todos listos para descansar un poco de las actividades cotidianas? Así Sí, es. ya hoy esperamos descansar. Ya nada más. Tenemos hoy las últimas sesión, creo ya estaban como un servidor, haciendo todo lo posible para llegar justo a tiempo y me retrasé, le decía al, al encargado, al rector, el psicólogo Lázaro que me apoyara porque venía viajando y iba a llegar retrasado unos 10 minutos, pero llegué, creo, pasados 2 minutos más me atrasé. Pues sean bienvenidos a esta última sesión en la cual vamos a estar revisando los temas relacionados con las asociaciones y regresiones. Y vamos a empezar con el tema de lo que son asociaciones. El objetivo de poder hacer una asociación entre en la investigación social, pues nos va a permitir hallar esa relación entre una o más variables. Las variables pues pueden ser de orden nominal o de orden ordinal y lo que busca es la correlación entre la naturaleza del intervalo o las proporciones. El intervalo son cantidades o frecuencias absolutas y de carácter proporcional, pues cuando nos referimos a porcentajes. Y reconsiderando siempre las variables dependiente e independiente en una investigación o la causa y efecto. Por lo tanto, mediante las asociaciones lo que buscamos es la relación que pueda darse entre dos variables nominales o dos variables ordinales. Y en este caso tenemos que trabajar con lo relacionado con cantidades de dos, dos variables que se manejen dentro de la investigación cuantitativa. Además de ello, pues tenemos que considerar cuál es la relación directa o si no se presenta relación entre ellas. Y el grado de relación es decir, la magnitud que se da entre ellas, si son números exactos o porcentajes. La dirección de la relación que se puede referir a la forma de variar de los valores en estas dos variables, si puede ser una relación positiva, si puede ser una relación negativa, y la naturaleza de esta relación se refiere a la forma que toma la representación de las dos variables. En este caso, en las investigaciones cuantitativas, determinar esta relación cae dentro de un análisis descriptivo, ¿no? Tenemos que describir cómo se establece esta relación. Para tener un ejemplo más claro de ello, pues vamos a tomar este porcentaje del ejemplo, en donde viene la relación que existe entre la educación y el sexo, tanto de hombres y mujeres, en una muestra de porcentajes. Y hablamos que hay la educación alta, se representa un 58.3% y de mujeres un 48.3%, que corresponde
a un total de un 49.8, que sería el promedio, la media de estos porcentajes en cuanto a la educación alta. Y si hablamos que la educación es baja en cuanto a los hombres, hablamos de un 41 y un 51.2%, que nos dan un total del 52.2%. Aquí vamos a comparar las variables de educación y el sexo de hombres y mujeres. Y en este caso, pues vamos a hacer un cuadro de doble entrada donde vienen los datos de la educación, el sexo compuesto por hombres y mujeres y el total de los mismos. Y encontramos que el porcentaje de hombres con educación alta es mayor, que es el 58.3%, y el de mujeres un 48.8%. Por lo tanto, hay una diferencia porcentual de 9.5 a favor de hombres. Y si le hacemos esa comparación en el caso de mujeres, ¿cuál sería la diferencia? ¿Alguien me puede comentar esa diferencia que existe? La Así diferencia que como existe estuvo entre la el género. relación, sí, entre el género en educación baja entre hombres y mujeres. A ver. ¿Sí me comentas, Alan? Sí, lo estoy analizando. ¿Es mayor el Vamos, porcentaje de hombres que tienen educación alta respecto a las mujeres? exactamente, es en alta. Ahora en baja. En baja hay un mayor porcentaje de mujeres con una educación baja respecto a los hombres. Exactamente. Y así se establecen las relaciones de asociación entre dos variables en esta situación, ¿no? Porque estamos manejando educación y sexo. Y para poder establecer estas relaciones, necesariamente tenemos que hacer un cuadro de doble entrada en donde podamos poner, por un lado, los resultados obtenidos de las muestras que participan en esa encuesta. En este caso estamos hablando de porcentajes. Otra manera de establecer las asociaciones es a través del chi cuadrado. Y esta prueba del chi cuadrado, que se utiliza para determinar si existe asociación en un cuadro de contingencia, el cruce de dos variables obtenido con datos de una muestra, y que se define con una fórmula que exige el uso de frecuencias absolutas. Acá está la forma, el chi cuadrado es la sumatoria de las frecuencias observadas y las frecuencias observadas. FO son frecuencias observadas, FE es frecuencias esperadas, la resta y elevado al cuadrado. ¿Alguien, ¿Alguien quiere comentarnos algo? Maestra Moni. No, perdón, doctor, se me abrió el micrófono. Ah, no te preocupes. Perdón. Entonces, Sí, en este cuadro tenemos una muestra en los datos de una muestra en la orientación política. La otra variable, ¿cuál sería, maestros? ¿Quién me comenta? En la Las religiosidad. variables en la religiosidad. Y tenemos que la religiosidad se va a basar en alta y baja. Y la orientación política se va a referir a derecha o izquierda. Y tenemos en la religiosidad alta, nos va a una sumatoria de 120, en religiosidad baja, en una sumatoria de 120 también. El total de frecuencias es de 240, es lo que esperamos, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos en el G cuadrado esta frecuencia? Pues vamos a esperar que la frecuencia de la celda alta y la religiosidad menos la derecha se calcula, según lo dicho, multiplicando el horizontal marginal, que es de 130, de derecha, alta y baja, que nos da una sumatoria de 120. Y la vertical por el marginal de 120, dividiendo el resultado, y nos va a dar por 240 igual a 65. Como la frecuencia observada es de 80, que sería el derecha alta, la diferencia entre ellas es de 15.
Por lo tanto, el número elevado al cuadrado y dividido por la frecuencia que se espera es un resultado de 3.45, ¿no? Por lo tanto, la prueba del G cuadrado solo indica la existencia o no de asociación en términos probabilísticos, pero no la magnitud de asociación. Y en este caso nos va a dar un número de 3.46, que es un número aproximado, ¿no? Es otra forma de poder calcular esta parte, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos estos elementos que nos van a permitir poder hacer la interpretación de este ejemplo. Y solo nos va a dar un dato, ¿no? Otra forma de poder hacer esta relación, esta asociación es el coeficiente de variación por variables ordinales. Y en este caso, el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que expresa una desviación estándar. Y en este caso, el porcentaje de la media nos va a permitir analizar las relaciones que se puedan dar en dos cuadros dicotómicos, es decir, cuadros que resultan al cruzar dos variables, cada una de las cuales tiene dos categorías, en los famosos cuadros de 2 por 2, y que ellos, pues lo podemos obtener a través del coeficiente de Q, de Joule, utilizando cuadrados de 2 por 2 y que resultan al cruzarse estas dos variables. Y en este caso tenemos un cuadro que nos va a hablar de la orientación política. La fórmula dice A por D y B por C, que es la forma en cómo podemos obtener este coeficiente Q, y que al hacer esta multiplicación de A por D, tenemos que restar B por C, y a la inversa, A por D más B por C, que serían los cuadros opuestos. De tal manera que si consideramos esta tabla de orientación política de hombres y mujeres por la derecha o la izquierda, y tenemos que hacer las operaciones, la multiplicación y la resta, y en la parte inferior la suma de estos datos me va a dar un resultado de menos 0.56, que sería el coeficiente Q de este ejemplo. Otro elemento que en este caso sería otra forma de poder hallar una relación o asociación en este caso, es una medida apropiada para tratar la asociación entre dos variables dicotómicas, ya que estas sean nominales, ordinales o de intervalo, se calculan nuevamente con una fórmula, ¿no? Que este es el coeficiente de pi por la multiplicación y resta de los cuadros opuestos. Y lo mismo la raíz cuadrada de esta operación. De tal manera que si tomamos nuevamente el ejemplo de la orientación política, aquí nos da el 0,31. De tal manera que se debe a que el coeficiente pi solo puede tomar el valor máximo de 1 cuando se dan ciertas condiciones marginales. En cambio, el coeficiente por Q nos puede dar a veces números enteros o mayores a 1. Ahora, otro coeficiente que también se maneja en asociaciones es el coeficiente de tau b, y que permite esta asociación entre variables ordinales que nos pueden ayudar de igual manera a calcular tau A, tau C, tau gamma, o el coeficiente de D de Somers, que en esta medida se consideran todos los pares posibles de casos que se dan en una tabla, ¿no? Y la tau, y va a ser el total de frecuencias multiplicado por el total menos 1 sobre 2 para poder ir calculando todas las asociaciones. El otro coeficiente para asociaciones es el gamma, y que sirve para medir asociaciones entre dos variables ordinales utilizando esta fórmula. De tal manera que cada una de estos ejemplos de asociaciones tienen una fórmula específica para hallar estas asociaciones entre las medidas ordinales de los pares concordantes, que es NS, y los pares discordantes, ND. De tal manera que como gamma varía entre +1, la asociación es positiva perfecta cuando todos los pares son concordantes.
Y si es negativa, cuando se pueden computar valores de D según se tome una u otra variable como dependiente. Tenemos entonces estos elementos que nos van a permitir el coeficiente de Rho o de Spearman, como es un coeficiente que sirve para medir asociación de dos variables ordinales cuando se conoce la posición o el rango de las personas o casos. En cada una de ellas justamente se basa en la diferencia entre estas asociaciones del Rho tomando como el valor de +1 cuando existen igualdad de rangos en las dos variables o de -1 cuando tienen rangos exactamente opuestos. Está la fórmula de la R de Spearman y nos va a dar estos elementos, los números de casos y la diferencia en cada uno de ellos. Otra asociación que también se va a manejar es este coeficiente de Spearman, que podemos tomarlo de una muestra de 10 municipios para ver cuál es el rango de producción en cada uno de ellos, de los 10 municipios, y la escolaridad que hay en cada uno de ellos. De tal manera que podemos obtener la diferencia entre el rango de producción y el rango de escolaridad, y en este caso me va a dar 0 en estas dos diferencias. Y así podemos seguir con cada uno de los municipios para poder calcular las diferencias en cada uno de ellos. De tal manera que con esos datos, el coeficiente de Rho de Spearman me da como resultado el 0.48. Ahora, en este ejemplo práctico, en una situación, en una escala ordinal, en donde tenemos los datos de 1 de muy insatisfecho al número 5 de muy satisfecho, los datos que encontramos son 3, 4, 2, 5, 4, asumiendo intervalos iguales. De tal manera que la media es 3.6 y la desviación estándar 1.14. Por lo tanto, la interpretación, la varianza en este caso nos da del 31.7%. De tal manera que la dispersión relativa es del 31.7 respecto a la media con reservas por el tipo de escala que manejamos. Y todos estos elementos nos van a permitir la asociación. ¿Qué tenemos que ver o conocer? ¿Qué tipo de asociación queremos identificar en nuestras variables? Y ahí podemos ocupar la comparación entre porcentajes, que son datos exactos, o si queremos utilizar la Y cuadrada o los coeficientes de variación para ordinales de Y, de gamma, de la Rho de Spearman. Cualquiera de ellas nos puede ser útil, pero solo nos va a dar una asociación entre dos variables, que estos datos solo nos sirven para poder hallar cuál es la asociación que hay entre variables ordinales, nominales, que podamos encontrar en un estudio, en una investigación. No sé, maestro, si hay alguna duda con respecto. En este caso solo estamos manejando puros conceptos de todas las asociaciones que podemos encontrar y los tipos de asociaciones que se pueden utilizar para las investigaciones cuantitativas. ¿Dudas hasta acá, maestro? No, ninguna. De mi parte, Ninguna. ninguna. Si no hay dudas, avanzamos. Avanzamos entonces con la segunda parte de los temas que nos hablan de la correlación y la regresión múltiple y multivariable. Y en este caso, estos análisis estadísticos de correlación, regresión y multivariable nos van a permitir entender las relaciones entre las variables para poder hacer las predicciones basadas en datos. Y vamos a ver, o vamos a partir de los coeficientes de correlación y el análisis de regresión múltiple para trabajar con datos más complejos de regresiones múltiples y variables ficticias, que estos métodos son esenciales para cualquier análisis riguroso en investigación científica y aplicaciones prácticas. Los primeros coeficientes de correlación son las medidas de asociación, y en este caso estos coeficientes de correlación cuantifican la fuerza y dirección de las relaciones entre dos variables.
y esto nos va a indicar si hay una tendencia lineal entre ellas o hay una diferencia. El otro elemento son el rango de valores que se van a manejar y que siempre van a oscilar entre -1 y +1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta. Y si es +1, nos indica una correlación positiva perfecta. El 0 es ausencia de una correlación lineal. Y la interpretación se debe considerar tanto para la significancia estadística como para la relevancia práctica del coeficiente en el contexto de estudio. Y por lo tanto, estos coeficientes de relación siempre lo vamos a encontrar en esta diagonal entre los dos, entre X y Y, ¿no? Que son los elementos que vamos a utilizar. Los análisis de regresión simple tienen como objetivo modelar la relación entre una variable dependiente que es Y y la variable independiente X mediante una ecuación lineal. Y la ecuación que se maneja para la regresión múltiple es esta fórmula. X es igual a A más B por X, donde A es la intersección del eje Y y B es la pendiente que indica el cambio en Y o cada unidad en cambio de X. ¿Qué nos permite esta fórmula? Pues hacer un análisis para estimar los valores de una variable dependiente y cuantificar la proporción de la varianza explicada mediante un coeficiente determinado por R al cuadrado, que es la regresión simple. En los supuestos de análisis que vamos a identificar en estos análisis de regresión, pues son la linealidad, que es la relación entre variables. Debe ser lineal y puede verificarse mediante gráficos de dispersión o análisis de resultados, como se muestran acá en las imágenes. La independencia, las observaciones deben ser independientes entre sí, especialmente importantes de datos temporales o agrupados. La homocedasticidad, que es la varianza de los errores que deben ser considerados para los valores de X, verificable mediante gráficos de residuo. Y la normalidad, los resultados deben seguir una distribución normal, evaluable mediante histogramas o gráficos de Q menos Q. Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo se ven estos análisis de regresión y ellos nos van a indicar si es positiva o es negativa esta regresión. Otros de los ejemplos son la introducción al análisis multivariado y que puede ser la complejidad real cuando el análisis multivariado reconoce que los fenómenos reales rara vez están influenciados por una sola variable, permitiendo modelar relaciones complejas, o las interacciones que permiten examinar cómo múltiples variables interactúan entre sí y afectan conjuntamente la variable dependiente. Las técnicas diversas engloban una amplia gama de métodos estadísticos para analizar los datos múltiples variables, desde la regresión múltiple hasta las técnicas de reducción dimensional. Las aplicaciones que se utilizan en los campos diversos como economía, psicología, medicina, ingeniería, ciencias sociales, para modelar estos fenómenos complejos. De tal manera que la regresión múltiple nos va a permitir predicciones de mejora, mayor precisión para el incorporar múltiples predictores y modelos matemáticos, ¿no? Con estas fórmulas para poder calcular la regresión múltiple. Ahora, esta selección de variables va a permitirnos a través de estos métodos identificar los predictores relevantes o la evaluación del modelo, ¿no? Para ajustarlos a un error estándar y la significancia que podemos tener. Por esa razón, este concepto de regresión múltiple se extiende simple al incluir dos o más variables independientes. Esto permite crear modelos más completos que capturan mejor la complejidad de los fenómenos estudiados, mejorando significativamente la capacidad predictiva y explicativa. ¿Y por qué lo decimos o por qué se dice de podemos predecir, por ejemplo, en el mercado de valores? Los movimientos de los mercados de valores pues nos indican si va a haber ganancias o pérdidas en una bolsa de valores dependiendo de cómo esté la situación en los mercados financieros. Ahora, si trabajamos con variables ficticias en ecuaciones de regresión, estas variables binarias
0, 1, que representan las categorías, y la implementación de la integración de los modelos de regresión estándar nos va a permitir hacer una interpretación a través del análisis del efecto de pertenecer a diferentes grupos. Estas variables ficticias o dummies permiten incorporarnos variables cualitativas en modelos de regresión. Y esto es fundamental cuando necesitamos evaluar el impacto de factores categóricos como el género, la región geográfica o la presencia o ausencia de una característica específica. Al utilizar estas variables podemos clasificar diferencias entre grupos y determinar si estas diferencias son estadísticamente significativas, ampliando considerablemente el alcance y la aplicabilidad de modelos de regresión. Bien, pasamos a otro análisis de senderos modelado causal en ciencias sociales. Los análisis de senderos nos van a permitir, en la actualidad, el modelo que se utiliza para probar conjuntos de supuestos causales entre variables de un estudio. Este método permite a los investigadores verificar si un modelo teórico se ajusta a los datos recogidos, manteniéndolo para futuras pruebas o modificándolo según sea el caso necesario. Por esa razón, este análisis de sendero, pues puede servir de modelo o ajustado a futuros estudios. El genetista que desarrolló este modelo, Sewall Reed, en 1921, fue posteriormente introducido en ciencias sociales por Blallow, Bowdon o Duncan en la década de los 60. Es importante destacar que aunque potente, este análisis no demuestra definitivamente la existencia de una causalidad. No nos va a dar la causa de estos temas. Los fundamentos para poder utilizar el análisis de senderos son de orden teórico, porque las variables que se incluyen en este modelo causal deben considerar un orden derivado de una teoría específica, o también un sistema cerrado. Un modelo debe contener explícitamente todas las variables importantes para determinación causal. La recursividad, que es otro de los fundamentos, es que su influencia de una variable en otra debe ser asimétrica, ejerciéndose en una sola dirección causal. Por lo tanto, el análisis de senderos se indica con un diagrama basado en una teoría, en donde se señalan mediante flechas las relaciones de influencia entre variables, las correlacionales o entre variables no influidas, por otras que indican con líneas de doble flecha o líneas cortadas. También vamos a encontrar en esta parte, en la estructura de diagramas de sendero, variables exógenas, variables que vienen de fuera y que no están influidas por variables dentro del modelo, sino es una correlación entre ellas y se anota con una línea curva con flechas en ambos extremos, indicando que ninguna es causa de la otra. Las variables endógenas son aquellas que pueden ser dependientes de un momento, independientes de otro. Estas variables endógenas pueden estar influidas por otras variables, a su vez, influir en otras dentro de un mismo modelo. Las variables residuales indican el efecto de una variable no incluida en el modelo y se supone que está relacionada entre sí ni con las variables exógenas, no las que vienen de fuera. Ahora, para poder hacer estos análisis de senderos, se va a buscar la independencia residual y con ello nos va a indicar que no existe una relación entre variables residuales y variables endógenas, o la causalidad recursiva, cuando el flujo causal es unidireccional sin causa recíproca. La linealidad o aditividad de estas correlaciones entre variables son lineales y aditivas, incluyendo relaciones curvilíneas o interacciones multiplicativas. Los requisitos técnicos, pues vamos a ver que dentro de estos análisis de senderos, pues va a estar la homosticidad, la multicolinealidad y el nivel de medición interval y variables independientes con medidas de error, ¿no? Y que en estos, por ejemplo, la curva normal de un análisis de senderos sería
cuando la campana de Gauss se ve completamente. Cuando encontramos la literacidad, vamos a ver este tipo de gráficos que se van a representar. Y de esta manera, pues podemos ir comprobando o a analizar los senderos. ¿Cuáles son estos coeficientes de los senderos que nos van a permitir? Indican una variación no explicada sobre determinada variable dependiente y se calcula como la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de relación multiplicado por el cuadrado de las variables involucradas. De tal manera que para interpretarlas nos van a indicar el efecto directo de una variable causada sobre una variable dependiente. Y el cálculo son iguales a los coeficientes estandarizados beta de las ecuaciones de regresión. ¿Cómo lo vamos a representar? Por la letra P y sus dos subíndices. Primero para la variable dependiente y el segundo para la causa. Estas ecuaciones estructuradas, que es la definición del modelo, con una n cantidad de variables y la estimación de los correspondientes del coeficiente de senderos, requiere de n-1, que esa es la ecuación estructurada. Cuando la relación se omite en un modelo recursivo, por alguna razón se considerada por el investigador, equivale a darle el valor de 0 respectivo al coeficiente. Por lo tanto, esta representación gráfica nos va a permitir visualizar un modelo con los valores calculados. Ahora, estas ecuaciones pues nos van a permitir para el modelo con un número de variables definidas por el investigador, nos va a permitir la estimación correspondiente al coeficiente de senderos que requiere la fórmula n-1, que son las ecuaciones estructuradas. Cuando esta relación se va a determinar por un modelo recursivo, por alguna razón los investigadores son los que determinan dar el valor de 0 al respectivo coeficiente. Por lo tanto, la definición del modelo establece relaciones teóricas entre variables, nos va a permitir hallar esta relación por medio de una gráfica para poder visualizar el modelo con los valores calculados, utilizar las ecuaciones para poder crear los sistemas de ecuaciones estructurales y el cálculo de los coeficientes. De tal manera que los efectos directos o indirectos en estos análisis me va a permitir identificar la influencia inmediata de una variable sobre otra sin intermediarios, sobre la variable independiente y la variable dependiente. El efecto indirecto es la influencia que se ejerce a través de variables intermedias, o el efecto total, que es la suma de los efectos directos e indirectos en las variables. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo esto lo podemos llevar a cabo a través de los programas de programas estadísticos por computadora, que nos va a permitir hacer ese análisis de senderos y nos permite calcular los coeficientes de una manera de senderos y sus efectos directos, tanto indirectos totales, para determinar una variable. Puede suceder que tales efectos indirectos sean mayores que los directos, lo cual significa que el efecto de una variable sobre otra se ejerza principalmente a través de las correlaciones de otras variables. Y aquí podemos tener un ejemplo de una aplicación de un apoyo a impuestos escolares y cómo quedan estos efectos de las variables del conservadurismo, de ser padres, de una educación y de la edad de los participantes. Con ello, pues estamos hablando de todo lo relacionado con la correlación y regresión múltiple de multivariable, y donde no utilizamos más de 2 variables para aplicar estos análisis de regresión múltiple, utilizando más de 2 variables. Pues maestros, estas son algunas de las tantas aplicaciones que existen para comprobar la relación que hay entre variables. Solo estamos hablando de relaciones entre variables. En las sesiones anteriores vimos la comprobación de hipótesis a través de los métodos cuantitativos. Con ello, pues ya tienen un panorama muy general de cuáles serían los análisis que ustedes pueden hacer
en las investigaciones cuantitativas. Como sugerencia, pues para poder hacer estos análisis precisos, podemos apoyarnos de los programas estadísticos para la investigación cuantitativa y que con ellos pues podemos utilizar el Minitab, en el programa SPSS, que son programas estadísticos para utilizar en investigación cuantitativa. Maestros, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, algún comentario, algo que puedan enriquecer este recorrido de la investigación cuantitativa. Por mi parte, no, doctor. ¿No? ¿No tenemos alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, todo muy claro, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, David, dime, o Daniel, perdón. De mi parte, pues no hay ninguna duda. Al contrario, agradecerle que nos esté compartiendo conocimientos. Ya, verdad, de las actividades que nos ha dejado, hay cosas que no las había utilizado y las estoy aprendiendo a utilizar, y algunas otras cosas las estoy pues afinando mucho más de lo que ya sabía. Pero por mi parte, hasta ahorita todo bien, doctor. Gracias. Bueno, si no tenemos alguna duda, solamente tenemos dos actividades en la plataforma que son elaborar algunos esquemas de estas asociaciones y las actividades de correlación y regresión múltiple y multivariable para poder identificar qué análisis podemos hacer, ya sea de asociación o de correlación, y que dependiendo del estudio que manejemos, va a ser el análisis descriptivo cuantitativo que podemos utilizar. No todos se pueden utilizar en una sola investigación. Podemos retomar alguno de los análisis, uno o dos análisis. La prueba de hipótesis en investigación cuantitativa requiere forzosamente de aplicar una prueba estadística. Y de ahí, para analizar los resultados de las variables, podemos utilizar de asociación, ya sea de frecuencias absolutas o de porcentajes, que son los resultados que normalmente obtenemos en la investigación cuantitativa. Pues si no hubiera alguna duda más, maestros, maestras, solo les pediría que subieran sus actividades, y algunas ya he estado calificando, me faltan por revisar todavía lo de los proyectos de investigación que tienen pendiente. Algunos, los que ya los subieron, los reviso el fin de semana para podérselos devolver si hubiera alguna sugerencia o alguna observación. ¿Hay alguna duda con su proyecto de protocolo, proyecto de investigación que tienen? ¿O alguien nos quiera compartir su proyecto? Doctor, yo apenas lo voy a escribir, es la única actividad que tengo atrasada. Entonces yo Ok. espero, porque estaba pensando trabajarlo en esta semana. No sé hasta cuándo pueda subir la actividad como tiempo máximo, porque era para el 11 de abril. Entonces yo 11 de apenas me voy a abril, poner a escribir. Ujú. el día de ayer, ¿no? Entonces, por esa razón reviso a partir del fin de semana. Y no sé si estuviera con nosotros el psicólogo Lázaro, si nos pudiera manejar algún tiempo, una fecha límite, o nos pudiera comentar hasta cuándo tenemos como fecha límite para integrar los trabajos finales. No, si no, déjenme preguntar y ya les, este, les comento hasta qué fecha tendríamos como límite. Yo le pediría que a la brevedad lo puedan subir. Y Doctor, dime, Daniel. revisé la plataforma y las últimas dos actividades que colocó tienen fecha de entrega mañana. ¿Es correcto? Sí, así están programadas porque la materia termina el día de hoy. No sé Ok. si gustan, pues podemos prolongar el tiempo, porque solo son este, organizadores gráficos. No van a Sí, tardar mucho sí. tiempo en desarrollarlas, ¿no? Y para que así ya tengan ustedes también tiempo de poder tomar sus vacaciones
que creo como maestros ya nos surge en estas fechas, ¿no? Ir a descansar un poco del trabajo cotidiano. Gracias, doctor. ¿No? O pues, me dicen si quieren algún espacio más, también podemos prolongar el tiempo de la entrega de actividades, sobre todo las que tenemos para mañana. Bueno, yo lo comentaba, doctor, porque pues una compañera ahorita está comentando de que pues aún le falta lo de su proyecto y pues también pues para que ella tuviera más tiempo también de entregar no solo el proyecto, sino las actividades pendientes que ya tiene asignadas para mañana. Por eso lo comentaba. Sí, sí, yo entiendo esa parte. Déjenme nada más preguntar en rectoría a ver si nos pueden permitir tener un, una fecha más, más distante para poder calificar o a entregar las tareas, ¿no? Denme Sí, un minuto en lo que sí, nos... sí, lo que pasa es que ya tengo el tema y apenas lo voy a desarrollar, doctor. Por eso, al inicio usted me comentaba, el tema ya lo tengo, nada más es desarrollarlo y entregar la dar, ¿no? información de la Déjenme... investigación. Y si nos puede repetir su comentario, porque no lo alcancé a escuchar, tuve un detalle con el internet en este momento y no escuché completo su comentario. Que ya tengo el tema y ya nada Oh, más es desarrollarlo. sí, sí, no había ningún inconveniente. Eh, por, por mi parte, yo les extendería una semana de plazo, pero déjenme confirmarlo con rectoría para poder eh, po- hacerles de conocimiento si hay algún tema con, con las fechas, ¿no? Sí, doctor, gracias, muy amable. Déjenme un minuto, le pregunto al rector. Para que yo pueda compartirles a ustedes ahorita este dato y ya nos podamos pues tener ya con certeza estos elementos, ¿no? Y poder pues avanzar en las tareas que tenemos pendientes. Solo espero que el rector nos pueda comentar. Ok, pues fíjense que sí tenemos un poquito de lapso prolongado. ¿Qué les parece si podemos eh, poner como fecha límite? ¿Qué les parece? Estamos a 12, el 26 de abril, por los que les falten algunas actividades. Sí, De, de acuerdo, sí, doctor, gracias. Bueno, De entonces acuerdo, gracias. ah, con esa, sí, con esa fecha quedaríamos como fecha límite para poder entregar estas actividades, 29 de abril. Y quedamos de esa manera. Perdón, 26 dije, ¿verdad? sí, doctor, 26 de abril. 26 de abril. Bueno, con esa apreciación y esa corrección estaríamos avanzando para poder desarrollar nuestras actividades. Ya antes de que pues podamos eh, avanzar en este tema, me gustaría escuchar más o menos a grosso modo cuál es la idea de cada uno de sus proyectos y que me puedan ir dando algunas líneas de cómo van a abordar este proyecto o el tema de su proyecto. ¿Quién quiere empezar a compartirnos esta idea? Adelante, Alan. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, el proyecto de investigación que yo estoy tratando, que estoy abordando, igual que mi compañera Nelly, todavía no lo termino, pero ya más o menos tengo las nociones, es sobre cultura organizacional y compromiso laboral. Desde el enfoque cuantitativo, pues con lo que acabamos de ver, lo que voy a trabajar es una correlación.
Cultura Necesitaría organizacional y la otra variable que manejas, ¿cuál es? Perdón, Alan. compromiso laboral. Compromiso laboral. ¿De qué manera la cultura organizacional puede influirle en el compromiso del trabajador? Ok. Y con eso tú vas a hacer una correlación de variables, ¿verdad? Así es, una Oh, correlación. Estoy pensando utilizar la de Spearman. ok. Y la muestra, el tipo de muestra que vas a utilizar, Alan, ¿cuál sería? Sería censo, Un censo, una muestra censal. una muestra censal. Muy bien. Gracias, Alan. Entonces ya tenemos aquí definido el tipo de, la metodología es cuantitativa. Vamos a utilizar una prueba de correlación, que la S de Spearman, y una muestra censal. Muy bien, Alan. Tenemos muy claro lo que vamos a hacer en esa parte. ¿Vas a apoyarte de algún modelo estadístico, Alan? ¿O de algún Mm, programa? Pues el SPSS, que es el que sé utilizar más. Ah, ok, no, pues tenemos ya ahí un gran avance en esta parte. Gracias, Sí, Alan, que esto nos facilita la organización de la información y la publicación de las gráficas, ¿no? así es. Muchas gracias, Alan. Entonces, nos gustaría ver los resultados, a ver cómo aparecen en esta parte. Yo voy a trabajar lo que es la gestión administrativa de lo que es en la educación superior, lo que son Ok. los indicadores. Nelly, ¿sí me repites ahí las variables que vas a manejar? Voy a trabajar la gestión administrativa, doctor, en Sí. lo que son los indicadores de la educación superior. Indicadores de educación superior. Sí. El, la muestra que vas a utilizar, ¿cuál sería, Nelly? Pues de hecho ahorita estoy investigando, doctor, porque en Ah, realidad me voy a basar en lo que voy a hacer es que voy a automatizar lo que ok. son los indicadores. Entonces, ahorita lo que quiero es como acomodarme para un indicador nada más, porque pues son muchísimos en la educación superior y voy a hacer también una muestra en lo que son lo que son el personal administrativo. Ok. El personal administrativo para trabajar con estos indicadores. Muy bien, Sí es. Nelly, gracias. ¿Quién más nos quiere comentar sobre este tema? Doctor, en mi Daniel. caso, mi proyecto lleva por nombre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible de las empresas. Desarrollo sostenible, ¿no? Es correcto. Ok. Y en este caso, en la metodología cuantitativa, ¿cómo vas a Mire, tu lo que muestra? pasa es que, bueno, de hecho, me comentó, usted conoce a la doctora Erika Dolores. Ah, claro que sí. Pues de hecho el proyecto lo voy a trabajar con ella porque estoy en un cuerpo académico con la doctora Erika. De hecho, ella me comentó que le diera sus saludos. Muchas El proyecto gracias. lo voy a trabajar con ella en el cuerpo académico y vamos a realizar encuestas a diferentes empresas a nivel nacional para determinar el uso que tienen de la inteligencia artificial en sus empresas para ver, determinar o cuantificar si están recibiendo algún desarrollo sostenible, también encontrar el impacto, si hay algún impacto de las empresas al disminuir la huella de carbono, doctor. Ok. Entonces vamos por la parte de medir cuáles son Sí, los resultados los de resultados, es correcto. la utilización o la aplicación de IA Es en correcto. las empresas. En las Me parece empresas muy para medir interesante este estudio eso, pues, sí, y sobre para medir todo, los beneficios que si tienen algún tipo de beneficio financiero, este, y la reputación de ellas mismas también, de la inteligencia artificial, ¿no? Que sabemos que hay muchas variables alrededor de ella y pues es un tema bastante relevante, bastante interesante, muy reciente y vamos a empezar a trabajar sobre ello, doctor. muchas gracias, Daniel. Saludos a la Para doctora, servirle. Claro que que sí, yo tengas se la buena saludo con tarde gusto. y yo creo que ya todos estamos en esta parte, ¿no? De irnos adaptando a esta nueva irrupción tecnológica que llegó y así como llegaron las tecnologías a incorporarse a educación, va que vuela inteligencia artificial también
para quedarse en el ámbito educativo, ¿no? Y en el empresarial ni se diga. Es correcto, ¿Alguien doctor. más? ¿Quién más nos comenta sobre sus proyectos, cómo van, no? Ya conocimos de a grosso modo el proyecto de Daniel, de Nelly, de Alan, maestra Julia, maestra Moni, no sé quién nos quiera comentar. Buenas tardes, doctor. En mi caso ya le había comentado que iba a trabajar la estandarización del vino de calabaza. Entonces voy Ah, a ok. enfocarme a la calidad y a la producción para que tenga una consistencia y ya pueda salir a la venta. La calidad y la producción del vino de calabaza, ¿no? Sí, Es un estudio cuantitativo para medir cuantitativo la calidad. experimental. Sí. Ah, ok, muy bien. Ya tenemos otro avance. ¿Alguien más que en este caso, pues ya tenemos otro elemento más para poder estudiar? Sí, doctor, buenas tardes. Yo Buenas quiero, tardes. eh, de las empresas que son dirigidas por mujeres, quiero ver cuál es el impacto en la productividad de las empresas y en qué basan su toma de decisiones. Entonces, quiero analizar varias empresas dirigidas por mujeres y realizar su impacto, digo, perdón, las variables serían pues el crecimiento económico y la productividad en estas empresas. El crecimiento económico y la productividad, teniendo como punto medular la dirección de mujeres en estas empresas, para poder medir su desempeño en cuanto al crecimiento económico y a la productividad. ¿Es correcto? Así es, ajá, sí, Ok. También vas a utilizar una investigación cuantitativa. así es, ajá. Ok, correcto. ¿Quién más nos falta por comentarnos su proyecto? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Nelly. El mío se llama Análisis explorativo de los índices de deserción de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Vamos a hablar sobre la variable de deserción en la Sí, materia de sistemas computacionales. en la carrera de Sistemas Computacionales. Ok, Y estoy agarrando los factores personales y los factores vocacionales. ok. Vocacionales y profesionales, ¿verdad? Personales. Personales, perdón. Ok. Pues ya tenemos, casi todos han definido de una u otra manera un, 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 un proyecto de acuerdo a los intereses de cada uno de los investigadores, yendo de la mano con la investigación cuantitativa, ¿no? Bueno, pues esperemos que estos proyectos pues le demos los detalles finos para poder ir avanzando en esta parte, ¿no? ¿Alguien falta o ya participaron todos? ¿No falta nadie, maestros? Creo que no, maestro. Bueno, si no hubiera entonces alguna duda, algún comentario, pues yo les agradezco esta oportunidad de haber podido colaborar con ustedes con esta materia que es un tanto teórica y a veces se complica por el tema de trabajar con datos estadísticos y todos los temas relacionados con el tema de cómo hacer los análisis en investigación científica partiendo de la estadística aplicada a la investigación educativa. Espero que haya cumplido con sus expectativas y no sea la última vez que los veas y nos veamos más adelante. Y deseo de corazón que pasen unas felices vacaciones y que podamos vernos más adelante y a la entrega de sus trabajos para poder hacer la revisión pertinente. Si no hubiera algún otro comentario, pues pueden disponer del tiempo para poder realizar sus actividades y poder culminar y quedar pendiente con algo más, algo del proyecto que puedan afinar, ¿no? Adelante, Daniel. En mi caso, pues, igual agradecerle, doctor, la verdad que a pesar de que hubo algunas sesiones que no me pude conectar por cuestiones de trabajo, posteriormente revisaba el video en YouTube y las diapositivas que usted amablemente nos compartió,
y pues agradecerle de todo corazón que nos haya compartido o haya tomado un espacio de su valioso tiempo para compartirnos esa información tan valiosa que nos va a ayudar positivamente al desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por todo su conocimiento. Gracias, Nelly. No sé si alguien más desea hacer algún comentario. También se vale eh, buscar áreas de oportunidad o alguna sugerencia. Créanme lo que los recibiré con mucho agrado, ¿eh? Gracias, doctor. De mi parte también agradecerle porque no es fácil estar en esta modalidad en línea y pues platicábamos mi esposo y yo que yo le decía que es una materia muy importante y sin embargo, pues a veces creo que no absorbemos todo, como debiera, ¿verdad? Por la modalidad que es, pero pues vamos a sacarle el mayor provecho a todas sus enseñanzas para sacar el proyecto adelante. Muchas gracias. Gracias, Moni. Buenas tardes, maestro. Pues Buenas tardes, Nelly. agradecerle por los conocimientos. En algunas sesiones solo sentía que para mí iba muy rápido, pero explicaba muy bien los temas. Entonces, como dijo el compañero Daniel, volví a ver los videos y hacía la retroalimentación para los ejercicios. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Pues muchas gracias, doctor, por sus conocimientos que nos proporcionó y la verdad fueron muy, muy refrescantes para mejorar nuestros estudios que vamos a hacer en futuro. Le agradezco mucho. Gracias, Julia. Pues maestro, si no hubiera algún comentario más sobre los temas que hemos estado manejando, maestra Julia, desea participar adelante. Bueno, este, pues no me queda más que darles las gracias por esta oportunidad. De igual manera, a la universidad por permitirnos colaborar con ustedes en este espacio virtual que se ha vuelto tan importante para la difusión y sobre todo en esta área del posgrado, en donde tenemos una ventana de oportunidad de podernos conectar desde distintos puntos del país, de Oaxaca, Córdoba, Mérida, Durango, y que pues vamos compartiendo un poco del saber científico y que nos va a enriquecer nuestra preparación profesional, ¿no? Que esperemos muy pronto ver sus producciones en las revistas de la universidad y en algunos coloquios o encuentros de cuerpos académicos en donde vamos a hacer presentes los avances y los estudios que han encontrado o los resultados que sus estudios han arrojado en cada una de sus instituciones educativas o áreas donde labore. Pues me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo y esperando verlos pronto y que culminen sus actividades. Unas felices vacaciones y traten de recargar energías para vernos más adelante. Les deseo de todo corazón que disfruten sus vacaciones. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Excelentes Gracias. vacaciones para usted. Gracias, Gracias. doctor. Hasta pronto. Hasta Gracias, pronto. doctor. Saludos a todos. Hasta pronto. Pues nos despedimos, Daniel. Rector Lázaro, pues de esta manera cerramos las actividades de esta materia de metodología cuantitativa en ciencias sociales. Hasta pronto, saludos.